voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Una de las exhortaciones más impresionantes del apóstol Pablo está en Romanos capítulo 12, versículo 11. Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Roma, le dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es lo que le dice Pablo a los romanos. En esta sola exhortación resalta no solamente la disposición del corazón de los romanos, sino también su estado anímico, es decir, el estado de su alma respecto a la actualidad. Dice: gozosos de la esperanza y sufridos en la tribulación, debido a que la salvación que nosotros hemos recibido es solamente un primer paso dentro de la historia redentora. Con ello disfrutamos de muchas bendiciones, pero aunque estamos acá redimidos, seguimos cargando con nuestra carne, luchando contra el maligno y enfrentando las tribulaciones de este mundo. Estamos en una especie de impasse entre lo bueno y lo perfecto. Para referirse a este estado en que la iglesia está, un teólogo holandés llamado Herman Ridderbos acuñó el término que hemos escuchado con Alejandro y que no mucho le gusta, pero él dice: el ya pero todavía no. La Biblia lo dice. Por ejemplo, hablando de la adopción, Romanos 8:15 dice que ya somos adoptados en Cristo. Pero Romanos 8:23 dice que todavía no hemos sido adoptados en Cristo. El ya, pero todavía no. Efesios 1:7 dice ya redimidos en Cristo, pero dice Efesios 4:30 que todavía no hemos recibido la redención en Cristo. Primera de Corintios 1:2 dice que ya hemos sido santificados en Cristo, pero Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24 dice que todavía no hemos recibido la santificación de Cristo. Efesios 2:8 dice que ya hemos sido salvos en Cristo, pero Romanos 5:9 dice que todavía nos espera la salvación. Efesios 2:6 dice que ya hemos sido resucitados con Cristo, pero Primera de Corintios 15:52 dice que aún nos falta esperar la resurrección en Cristo. Vivimos en una tensión teológica. Por un lado hemos recibido la redención de Cristo, todas las bendiciones espirituales, pero aún esperamos todas las bendiciones espirituales de Cristo, su plena confirmación. Y la pequeña historia de Israel que estamos viendo acá, la del pueblo de Judá, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa, así lo demostraban. Ellos ya habían llegado a su tierra, ya habían regresado, pero todavía no estaban en su tierra. En un paralelismo con nosotros, ellos ya tenían el sacrificio. En la última lección hablamos que ellos ya habían restaurado el lugar del sacrificio, del holocausto, aquel lugar que habían perdido en la destrucción del templo. Nosotros también ya tenemos nuestro sacrificio en Cristo. Hemos visto el lugar donde fue sacrificado, en el monte Moriah, donde fue sacrificado también el Cordero Pascual. El tabernáculo ya era una realidad en sus vidas y la muerte de Cristo ya es una realidad en nuestras vidas. Hemos recibido el decreto judicial que ya no hay culpabilidad en este hombre, ya no hay culpabilidad en esta mujer, y ellos debían corresponder a esa realidad. De acuerdo con los tiempos del calendario judío, eso es lo que debían esperar. Acompáñenme al versículo 4 de Esdras 3. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. A continuación de construir el altar, dice el texto que Israel empezó a celebrar. Eso es lo que correspondía a Israel en ese momento. La primera actividad del festejo que se menciona es la fiesta de tabernáculos. Si yo les preguntara cuáles son las fiestas de Israel, ¿será que pudieran nombrar todas las fiestas de Israel? Una de ellas es la fiesta de tabernáculos. La fiesta de tabernáculos fue instituido como la segunda fiesta de la siega o la segunda fiesta de la cosecha. Es decir, que ellos debían celebrar en gratitud debido a la cosecha que hubieran recibido de parte de Dios. Eso de acuerdo a Éxodo capítulo 23, versículo 16,
Y Levítico 23, donde se menciona, donde explícitamente norma lo que había que hacer en la fiesta de tabernáculos. La fiesta también era llamada Sukkot, S-U-C-O-T, Sukkot, o la fiesta de las cabañas, porque al final de cuentas un tabernáculo, una cabaña, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, se refería a una choza. Eso es lo que era una celebración en una choza. Se celebraba en 7 días entre las fechas de septiembre y octubre. Más o menos estamos en la época de la fiesta de tabernáculos. Acompáñenme a Levítico 23, por favor. Levítico 23. Es el versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. La celebración duraba 7 días, siendo el primero y el octavo momentos de presentarse al Señor como una congregación, como una convocatoria. Estaba prohibido trabajar. Cada día se ofrecía sacrificios especiales en el altar. En esta fiesta los judíos tenían que abandonar sus casas habituales y vivir en tabernáculos. Chozas temporales hechas de hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, para conmemorar el periodo en que fueron sacados de Egipto hacia la tierra prometida. Debían conmemorar todo lo que Dios había hecho con ellos mientras estaban en su viaje a la tierra de Dios. La fiesta de los tabernáculos era la fiesta más alegre que ellos tenían, y por eso es importante conocerlo para entender cuál es el contexto en el que el profeta Ageo profetiza. Cuando miremos al profeta Ageo, vamos a ver cuáles son de las reprimendas que da contra Israel. Es decir, que ahora que están en el tabernáculo, han construido el tabernáculo, ellos deben celebrar. Esta es la fiesta más alegre. Hay fiestas solemnes, que son fiestas un poco tristes, pero estas fiestas es una fiesta de alegría. Además de la emoción de vivir al aire libre con los vecinos, con la comunidad, ellos estaban obligados a tener un corazón y actitud alegre por las bendiciones de Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, 13 dice: la fiesta, versículo 13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Eso es lo que debía hacer Israel. Eso presenta un contraste, porque es precisamente lo que no sentían estando en Babilonia. Ahora acompáñenme al Salmo número 137. Salmo número 137. Dice el Salmo 137: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. ¿Cómo van a cantar en un pueblo
en el pueblo que los sacó de su tierra. Dice, si no es enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ya están en Jerusalén, ya están en Judá, ya están en Sión. Ahora es necesario que ellos se alegren, que dejen la tristeza atrás y que celebren la fiesta de tabernáculos. Ahora Dios les había dado un tiempo para alegrarse grandemente. Durante el tiempo de exilio era un tiempo para estar en ayuno, en oración, pero ahora era un tiempo de alegría. Ahora Dios les había dado la oportunidad de ponerse a saltar, a danzar. Ellos habían establecido el sacrificio y la fiesta de tabernáculos era el recordatorio de su redención. Y más que de su redención, de su provisión. Pero no solo eso, ellos debían proclamar y realizar más fiestas y más festejos. Dice el versículo 4 que establecieron los holocaustos continuos. De acuerdo a la ley de Moisés, ellos tenían que, los sacerdotes debían presentar holocaustos en la mañana y en la tarde o en la noche. El pueblo estaba alegre y entonces la expiación debía ser continua. De hecho, este texto ya lo dijo anteriormente en los primeros 3 versículos, que se establecieron los holocaustos, los de la día y de la noche. Pero ahora tiene un sentido de alegría, porque el autor está diciendo, empezamos la fiesta de tabernáculos y vamos a sacrificar todos los días. Se ofrecieron también los sacrificios de las lunas nuevas. Habían sacrificios mensuales cada luna nueva. Los meses de los judíos se contaban por la luna, por el movimiento de la luna. Cada inicio de mes es cada luna nueva. Entonces, cada luna nueva debía haber un sacrificio, de acuerdo a Números 10:10. Dice Números 10:10, y en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces el autor no está enumerando cualquiera fiestas de Israel, está diciendo que ahora que han regresado del exilio es necesario que hagan fiesta, que hagan la fiesta de tabernáculos y hagan la fiesta de las lunas nuevas, porque las fiestas de las lunas nuevas eran de alegría, eran las solemnidades de alegría por Jehová su Dios. Dice el versículo 5 de Esdras 3, que establecieron todas las fiestas solemnes de Jehová. Y como recordatorio, las fiestas eran la Pascua, celebrada el día 14 del mes primero, después la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, que coincidía con la fiesta de las primicias, que se celebraba 50 días después de la Pascua, la fiesta de las trompetas, que se celebraba el primer día del mes séptimo, y el gran día de la expiación. Dice el versículo 5 que también se celebraron ofrendas voluntarias. Además de los sacrificios nacionales, habían también sacrificios personales. Todo el pueblo de Israel estaba a hacer las fiestas nacionales, pero también había holocaustos personales que nacían del corazón de cada quien. Y el autor lo que nos está diciendo acá es que el corazón de Israel estaba tan alegre que incluso las fiestas, los sacrificios personales también se inauguraron. Estos sacrificios son 3. El primero es la fiesta, las ofrendas votivas con V, de voto. Sacrificios ofrecidos para sellar votos personales y promesas hechas a Dios. Como la fiesta, como el sacrificio que hizo Ana, ¿se recuerdan? Cuando le pide a Dios un hijo y le da a Samuel, y ella regresa y da su sacrificio a Dios. También el Cana tenía el esposo tenía la costumbre de ofrecer una ofrenda. Esa es la segunda, ofrendas de buena voluntad, que es de gratitud como respuesta a la bondad de Dios. Ellos estaban agradecidos y en gratitud sacrificaban a un animal en el tabernáculo. Y la número 3 son los holocaustos por el pecado, que son los sacrificios por los pecados personales, que nos recuerda el sacrificio, por ejemplo, de David. Cuando peca, él presenta su debida ofrenda delante de los sacerdotes. Entonces celebraron tabernáculos, celebraron sacrificios personales y restauraron las fiestas de Israel. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, no sé si alguien ya ha leído el libro de Levítico,
da la impresión que Israel era un pueblo muy aburrido, con leyes muy estrictas. Pero si nosotros ampliamos bien el ente del libro de Levítico, veremos que Israel era un pueblo enfiestado. Eso es lo que él está. Trabajaban poco y celebraban mucho. Por lo menos tenían un día obligatorio de cesar todas sus actividades y descansar en Dios. Eso es lo que tenían. Además de por lo menos 7 fiestas nacionales, ofrendas votivas, ofrendas de buena voluntad y holocaustos por el pecado. Sin mencionar que durante el periodo de Esther y después de Esdras y Nehemías, también inauguraron la fiesta del Purim, que es la fiesta de Esther, y la fiesta de los Macabeos, que es lo que hoy le llaman los judíos el Hanukkah. ¿Verdad? Tema que tocaremos en otra ocasión. Pero era un pueblo en fiesta. Las leyes parecen muy estrictas, pero la verdad es que las leyes les permitían mucha celebración, mucho gozo al pueblo de Israel. Obviamente, como cualquier persona rebelde, las leyes le van a parecer pesadas. Pero de hecho, para el pueblo de Dios, sus leyes eran buenas. Y no solo buenas, sino que les obligaban a celebrar a Dios en cada etapa de su vida, en cada etapa de su año. Esto también mencionando las fiestas de liberación, que la veremos en otra ocasión también. Todo el año vivían en fiesta, y vivían de fiesta en fiesta. Dios los había mandado a festejar. No es como un país que si se fiesta mucho, trabaja poco y produce poco. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales quitaron nuestros feriados. No sé si recuerdan que durante el periodo presidencial pasado establecieron una ley que decía que los asuetos se iban a correr a los fines de semana para hacer fines de semana largos. Y al final solo quedaron 2, si no mal recuerdo, 1. Y precisamente porque muchos empresarios y personas que en tema de economía no estaban de acuerdo, presentaron esa queja. Y la Corte de Constitucionalidad anuló parcialmente la ley, ¿verdad? Entonces, Israel no era así. Aquí sucedía al contrario. Si su corazón se afanaba y se olvidaba de Dios, entonces sus cargas iban a aumentar. Si ellos no celebraban a Dios, si no tomaban el tiempo para reposar, para asistir a la convocación, Dios les daría sequía y escasez. En otras palabras, Dios los obligaba a celebrar. Dios les decía: descansen en mí, yo los haré descansar. Confíen en mí, yo les daré provisión. Considerando que era un pueblo de cosecha, un día que no trabajaran era un día que probablemente no iban a recibir, Dios los obligaba a frenarse un momento y decir: hoy descansen en mi provisión. Tenían motivos para estar felices. 70 años se cumplieron de su castigo y Dios los toma de regreso. Y ahora viene la nota de contrapeso, versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Aunque empezaron la celebración de Dios por su tabernáculo, en la fiesta de tabernáculos, no podían estar del todo alegres, porque el templo no estaba construido. Estaba construido el tabernáculo, pero no el templo. Ni siquiera estaban echados los cimientos, dice el texto. Aunque empezaron la celebración de Dios por su tabernáculo, todavía no podían celebrar la fiesta más importante de Israel. ¿Cuál es? El día de la expiación. El perdón de Dios aún no estaba completo. Ya estaba el tabernáculo, ya estaban los sacrificios, ya estaba extendido el perdón. Dios ya los había perdonado, pero todavía Dios no los había perdonado, porque el altar todavía no estaba, porque no podía celebrarse la fiesta de la expiación. Aquella fiesta donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar con sangre el propiciatorio, porque no existía ni el propiciatorio, ni existía el lugar santísimo. Por eso no había fiesta del día de la expiación. El sumo sacerdote aún no podía entrar en la mismísima presencia de Dios en su templo, porque no había templo. Eso es el lugar santísimo, es la presencia de Dios. Ellos no la tenían, no estaba en medio de ellos. Ese es el impasse en el que nosotros también nos encontramos. Incluso nosotros tal vez estamos un paso mayor, un paso más adelante que Zorobabel y Jesúa. Nosotros ya tenemos un templo espiritual,
un templo no hecho con manos y un sacrificio imperfecto como lo tenían ellos. Tenemos a Cristo, que es nuestro templo divino y nuestro sacrificio eterno. Nuestro perdón ya ha sido consumado. El acta de los decretos que nos era contraria ha sido anulada y la salvación ha venido a nuestra vida. Y por eso deberíamos estar alegres. Pablo dice en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pero también dice en Romanos 12, regocíjense en la esperanza. Es como iniciamos este sermón. Pablo nos dice que nos regocijemos en el futuro, en el porvenir, en la gloria, en la redención futura que nos espera. Que las muchas bendiciones de las cuales podamos gozar el día de hoy aún están incompletas, que se completarán en el futuro. Que la esperanza perfecta llegará a una confianza perfecta, que el bienestar actual llegará a una plenitud total, que la salud que hoy tal vez gocemos parcialmente tendrá su sanación total, que la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta será aún mejor, porque ya no habrá tormenta, ni falta de fe que la opaque. Podemos estar gozosos porque la salvación ha venido en Cristo, pero los cimientos del templo aún no han sido reedificados completamente. Esperamos el templo glorificado. Esperamos el templo venido en gloria, a Cristo en caballo blanco y con su nombre escrito en el muslo, diciendo Rey de reyes y Señor de señores. Esperamos la final trompeta y el Redentor victorioso en el cielo. Esperamos el que vendrá con ojos como llama de fuego y cuya cabeza tendrá muchas diademas. Lo esperamos todavía. Versículo 7 de Esdras 3. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Para ellos el impasse significaba trabajar para construir el templo. Dice el texto que ellos dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, y todo lo que necesitaban a quienes lo necesitaran. No escatimaron en recursos para cumplir el propósito que debían hacer en ese primer viaje. Dice el texto que lo hicieron conforme a la voluntad de Ciro. Ciro, en el capítulo 1, como ya vimos, había dicho que todos debían ayudar con oro, con plata, con bienes y con ganado. Todos ayudaron conforme a su decreto y no repararon en recursos para ayudar a las personas que iban a construir el templo. Este es el ya, pero todavía no. Alegres por el tabernáculo, pero esperando el templo. Nótese que no esperaron sentados ni descansando. Esperaron haciendo todo lo que estaba en sus manos para que el templo se construyera. La pregunta es, ¿nosotros tenemos un plan así para el cumplimiento de nuestra promesa? ¿Para el cumplimiento de nuestro templo? Y la respuesta es sí. Y es interesante porque también nuestro ya, pero todavía no, que se construye dentro desde Nehemías, desde el libro de Esdras y Nehemías, está a punto, uno después de otro. Acompáñenme a Mateo 24. Mateo 24. Dice versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba a acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 14. Dentro de las muchas cosas que les dice, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿De quién es este templo? Es el templo de Zorobabel. El trabajo por el cual se
Zorobabel e Israel sería destruido. Los discípulos le dicen: ven este templo, la gloria que tiene, todo el trabajo que hicieron, que se decía que era mucho más grande que el templo de Salomón, pero es lo más elaborado con piedras preciosas, pero sí más grande por la construcción que hizo Nehemías y Herodes. Y ahora Jesús les dice: este templo, esta maravillosa obra, será destruido. Y los discípulos le preguntan: ¿y cuándo será esto? Y el fin del tiempo, el fin de la dispensación. Jesús les dice que debe ser predicado el evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Aún nos queda trabajo que hacer y un templo que construir. El templo es Cristo, pero Cristo tiene piedras vivientes en él. Es la iglesia del Dios viviente que está conformada por todos aquellos que creemos en su nombre. Pero para que todas las piedras estén puestas en su lugar, deben ser construidas. El evangelio debe ser predicado en todo el mundo, y entonces acabará nuestra tarea. Es nuestro ya, pero todavía no. Esdras 3:7 dice que estaban celebrando, sacrificando y haciendo holocaustos y las fiestas solemnes, pero también en su celebración estaba la tarea de terminar el templo, porque sabían que la obra todavía no estaba completa. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros para la construcción del templo, y le dieron lo necesario a los tirios, a los sidonios, a los gentiles, para que construyeran. Es correcto que nosotros apreciemos y disfrutemos este tiempo en que nosotros estamos aquí, celebrando el culto, la Santa Cena, los bautizos, que son un recuerdo y son una memoria de que Cristo ha muerto por nosotros. Pero esa no es la plenitud de la redención. Está bien que tengamos cultos, servicios, comunión, noches de oración, estudios bíblicos, pero el templo todavía necesita construirse. Nuestra parte del templo todavía necesita construirse. Hay un evangelio que predicar, almas a las cuales rescatar y perdidos a los cuales llamar. Que la celebración de nuestras bendiciones espirituales aquí en la tierra no opaque nuestra tarea de construir el templo de Dios que todavía queda en el futuro. Que nuestras celebraciones de las bendiciones que tenemos diariamente no obstruya nuestra tarea de construir el templo de Dios. Ya gozamos de la redención, hay que celebrarlo, pero todavía no la gozamos. Todavía nos falta la adopción, todavía nos falta gozar de la redención, nos falta gozar de las bendiciones plenas. Nos falta mucho que recibir y muchos hermanos con los cuales recibirlos. Ellos y nosotros somos el templo. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú has dado a cada pueblo, a cada dispensación en el pueblo de Dios, su parte en tu historia. Esta es tu historia, Señor, no es la nuestra. Es tu acto, Señor, no es nuestro. Ayúdanos a aportar nuestra parte en tu presencia entre los hombres. Hemos recibido a Cristo, hemos recibido su muerte y los beneficios, Señor. Tenemos la Santa Cena, el bautizo. Tenemos también el culto, la comunión de los santos. Ha sido destruido el templo para nosotros, pero todavía esperamos la plena consumación de la construcción del templo, del tabernáculo de Dios entre los hombres, ahí donde habitaremos contigo para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese proyecto de construcción en el cual muchas personas necesitan escucharte. Podemos celebrar, Señor, que tú estás acá, pero todavía falta tiempo en el cual nosotros tenemos tareas que hacer. Tenemos que predicar, Señor, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir tu palabra. Ayúdanos y danos valor para hacerlo. Te pido, Señor, que nos dé las fuerzas, nos des el entendimiento, nos dé las palabras para hacerlo. Que todo lo que necesitemos estén dispuestos para nosotros, que podamos ser equipados por medio de tu palabra para hacerlo. Danos, Señor, la misma responsabilidad y realidad que tenía Zorobabel, Jesúa y el pueblo de Israel en ese momento, que aunque celebraba, aún había trabajo que hacer. Te pido, Señor, que tengamos esa misma urgencia, ese mismo deseo de que las bendiciones que las cuales gozamos hoy, esas alegrías que tenemos en este tiempo, deban ser consumadas, Señor, por un tiempo mejor. Danos, Señor, esa responsabilidad en el corazón. Ponnos ese pendiente en nuestro día a día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.